Buenos días a todos. No sabía dónde venía yo, en el sentido de que la comunicación electrónica, Internet, todo, pero la realidad supera mis expectativas. O sea que el lugar es maravilloso, el auditorio, las personas y el 25 aniversario, o sea que esto es una ocasión de oro para conoceros. O sea que encantada de estar esta mañana aquí con vosotros y espero que poder ayudaros al máximo aportando pues, la experiencia acumulada de los últimos años en diferentes países del mundo y que, bueno, pues sabiendo que la innovación, ¿no? Esto está previsto en el guión, pero que la innovación en realidad no es algo de tendencia ni de marketing, sino que cualquier maestro, como bien sabéis, cualquier profesor innova cada día de 1000 modos y nadie se entera, ¿no? Lo que sucede es que eso a veces no luce o no está, y te llegan los padres, las AMPAs y te dicen, aquí hay trabajos por proyectos, ¿no? O aquí se hacen no sé cuántos. No, aquí hacemos cosas distintas, ¿no? Pero no sabemos, a veces no sabemos decir todo lo que hacemos, ¿no? Porque siempre estamos innovando. Es una profesión que no nos permite estar siempre en la zona de confort. Nos obliga a salir cada 2 por 3 porque el propio contexto de trabajo nos obliga porque trabajamos en coordenadas de incertidumbre, de inmediatez, de reflexión durante la acción. Somos profesionales que nos estresamos mucho en el trabajo porque no podemos reflexionar y actuar, sino que tenemos que decidir constantemente, tomar muchas decisiones didácticas, organizativas, constantemente en el aula sin tener tiempo casi de pensar. Por tanto, nuestro salario es muy bajo para lo que el desgaste humano y mental que tenemos, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo, porque es una profesión, bueno, no sé. Yo soy catalana, ya sabéis que el tema del dinero siempre... Bueno, bromas aparte, he tenido el atrevimiento de intentar buscar en Google euskera arriba la frase, me parece que estará mal traducido seguro porque Google no es autóctono, así que... pero os pone aquí, os puedo decir, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues intentar pasar de ver la diferencia que existe entre lo que es nuestra reflexión natural, la que todos sabemos hacer de manera innata y porque forma parte de nuestra intrínseca manera de ser, porque tenemos cerebro, ¿verdad? Tú acabas de proyectar esos cerebros, ¿no? Trabajando, por tanto, la capacidad de reflexionar la tenemos de manera innata, tan antigua es en nosotros como la existencia del ser humano, ¿no? Sin embargo, se trataría de intentar pasar de esa capacidad natural que tenemos todos, pasarla a una reflexión más sistemática. Y ahí decía él, yo utilizo dispositivos, o por ejemplo, mirad qué palabra tan fea, uso artefactos también. Le llamamos artefactos, ¿no? O sea, artefactos, dispositivos, protocolos, o sea, palabras que pueden parecer algo, ¿no? En realidad son interesantes los contenidos, más que la denominación, ¿no? Si, para pasar esto es aquí, a ver, perdona, ¿no me pasa por algo, quizá? Era otra dirección, vale. Os quería invitar, como llevamos un rato escuchando y oyendo, si pudierais consultar vuestra carpeta, veréis que hay una fotocopia que pone delante portafolio, es una palabra pomposa porque portafolio es un pequeño registro de nuestro propio desarrollo, ¿no? Como docentes o como talleristas de esta mañana de hoy, ¿no? Pero ahí hay 5 folios y vamos a utilizar el primero, si os parece, para hacer este pequeño ejercicio, ¿no? Es un ejercicio solo de iniciación que, a ver cómo nos sale, porque depende cómo seáis vosotros, cómo reaccionéis. Pero bueno, creo que vamos sobre seguro. Entonces, vuestro folio os pregunta, si os fijáis, que si pudierais, por favor, de manera individual ahora, por tanto, teóricamente tendría que haber un silencio total, si pudierais hacer un recuento de los cuadros que veis en la pantalla, ¿no? Y en esa hoja veréis que hay un cuadrito para rellenar con un boli el número que veis. Entonces, primero lo hacéis solos.
Cuando ya hayáis rellenado ese cuadrito, algunos levantar la mano para que yo me sitúe de los tiempos, porque si no, ya se acabó. Es profesora de matemáticas. ¿Vais sumando cada uno solo? Tampoco es muy importante. Prefiero que nadie se sienta mal ni incómodo porque un recuento rápido. Lo tenéis también en el cuadro por si queréis, porque hay gente que es más cinestésica y le gusta contabilizar y poner 1, 2, 3, ¿no? Entonces, bueno, esta hoja es vuestra, por tanto podéis hacer el recuento como queráis. Más o menos tenemos apuntado un número. ¿Qué número os ha salido? ¿Cómo? 22. ¿16 nadie? 22. 30. Bueno, ahora hacéis una cosa. Con la persona que está al lado, te guste o no te guste, porque no se puede armar aquí una revolución, miramos el cuadro otra vez, miramos si coinciden. Parejas, solo parejas. De dos en dos. ¿Coincide? Si coincide, nada, hay que celebrarlo. Si no coincide, se oye, ¿no? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí nadie me obedece. Nadie me obedece. Bueno, si ya todo el mundo había coincidido en el número, no. Muy bien. Ahora tenéis 2 personas delante y 2 detrás, ¿no? Pues os podéis girar la cabeza y ver si los 4 tenéis el mismo número. ¿Habéis rellenado el segundo cuadrito ya? Ahora 4. Ahora 4. En realidad eso solo sirve porque la conclusión que tienen que sacar es que cada uno ve distinto. Bueno, ya las usamos, pero esto es tonto. Ya. No pasa nada porque de esto no hay evaluación. ¿Por cuántos vamos? ¿30? A ver, a un grupo de por aquí, ¿cuántos? ¿30? 18. ¿Y 38? 28, vale. ¿Qué más? 28, muy bien. Por allá arriba, ¿qué están allí haciendo? A ver. Más resultados. 27, 28, 30. ¿Qué más? ¿Solo 30? ¿Tan solo? ¿Estáis seguros? Bueno, pues mirad. Vamos a pasar a la última cuestión, porque lo de menos es en los cuadritos que vemos. Fijaros que yo he formulado la pregunta de una manera un poco capciosa. Os he dicho, ¿podéis hacer un recuento? Los catalanes hacemos todo, lo hacemos con el verbo hacer. Hacemos fiesta, hacemos feina, siempre hacemos todo. Pues, ¿podéis hacer un recuento? No os he dicho cuántos cuadros hay. No os he dicho cuántos cuadros veis. He dicho, ¿podéis hacer un recuento? Frase genérica, no detallado. Cada uno hace lo que puede, entonces pues yo veo, no, pero es que aquí hay más, mira, depende cómo lo mires, ¿eh? Entonces, ¿qué nos ha sido sucediendo? Que si miráis ahora los 3 cuadritos que habéis rellenado, teóricamente, si somos cada uno muy uno, habremos ido cambiando los numeritos. Por ejemplo, ¿ha habido alguien que los 3 cuadros haya puesto, después de todos los consensos, el mismo número? ¿Sí? Tú. ¿Has puesto qué número desde el principio? 30 desde el principio y final. Y además las 2. ¿Trabajáis juntas? Aquí está el problema. ¿Alguien que haya variado de arriba a abajo? Porque eso sería lo normal. Levantar la mano. Casi todos, lógico.
Por tanto, mi pregunta es, no sé si ahí lo ponía, pero aquí hay preguntas. Voy a mirar también, que tengo una copia. No sé si os preguntaba, por ejemplo, ¿cómo os habéis sentido cuando yo os he dicho hacer este recuento? Pues hay personas que depende cómo son, dicen, a ver si los, a ver cómo me... ¿por qué nos preguntará esto? ¿Será que hay más de lo que yo veo? O sea, puede coger como un poco de inseguridad, ¿no? Porque eso es como tan elemental que si me lo piden que lo haga aquí, será que aquí hay truco, ¿no? Dice, por tanto, ¿cómo os habéis sentido cuando digo, hacer un recuento? Prudencia. Segundo, cuando os digo, por favor, ¿podríais consensuar con la persona de al lado qué tal si hay lo mismo? Entonces aquí puede pasar muchas cosas ya. Porque entonces uno dice, tú 18, yo 26. Entonces, aquí hay modos de afrontar esto. ¿Cómo os habéis sentido? Porque hay gente que dice, ¿ah, sí? Pues seguro que tienes razón. Sí, ya lo cambio. Y otro que dice, sí, hombre, a ver, demuéstramelo. A ver, me lo dibujas. Yo lo quiero ver. Yo no me fío. Sí, hombre, eso te lo has inventado. ¿Tú no has desayunado? ¿Estás en ayunas o qué? ¿No? Entonces, y hay otros que dicen, a ver, ¿no? Entonces, hay muchas reacciones porque allí entran las emociones. Entra la parte personal de cómo gestionamos, por ejemplo, la diferencia. ¿Tú ves distinto de mí? O sea, ¿tú lo ves distinto? Pues ¿qué hacemos? Porque, a ver, aquí todos somos profesores, maestros, por tanto, aquí todos tenemos capacidad de aprender. Entonces, queremos ver lo que el otro ve. Y al final, cuando uno te demuestran, uno dice, sí, es verdad. Y luego, la peor prueba, la final, cuando ya estamos convencidos dos, nos giramos, y los de otros dos dicen otra cosa distinta, entonces ya ahí se produce, ya no sé lo que se produce, pero un poco de risa. De risa, a veces esto es una broma. Bueno, entonces, ¿cuál sería esa actividad? Es una tontería. No es ni dispositivo, ni es artefacto, no es nada. Es un ejercicio, una broma casi, para darnos cuenta de la conclusión final, ¿no? Si esto nos ha sucedido aquí tan sencillo, que es un tema visual, casi tangible, porque lo podemos hasta tocar, ¿no? Pues uno dice, oye, pues entonces eso... Por cierto, es que se me está olvidando que yo os lo voy a demostrar que... ¿Cuántos hay? Esperad que... ¿Cuántos hay aquí? Muy bien. Sumen, por favor. 21. Hasta ahí casi todos llegábamos. Ahora empieza lo peor. Para los listos. 20. Y ahora lo peor de todo. Eso es para visionarios. ¿Cuántos vamos? ¿Por cuántos vamos? 28. 29. Y os digo, ¿estáis seguros que hay 30? ¿Estáis seguros que hay 30, señor? Esas... ¿Qué? ¿Estáis seguras? Bueno, no hay tiempo para demostraros que quizá no, porque hemos de avanzar, porque esto era solo un ejercicio de dinamización, pero la conclusión está muy clara, y aquí podríamos poner ya nuestra propia conclusión. ¿Qué podemos concluir cuando una cosa tan elemental, tan básica, tan tangible, sucede que tenemos visiones distintas, ¿no? Pues entonces, ¿qué podríamos concluir a partir de esa sencilla experiencia si la transferimos a lo que es un proceso de aprendizaje humano o, por ejemplo, formativo de un docente? ¿Cuál es la conclusión? Sí, os escucho. Que aprendemos más al hacer la colaboración y al poner en duda lo que yo... ¿Por qué aprendemos más? Porque pongo en duda lo que yo tenía como muy seguro. Lo que tú tenías como muy seguro, tienes una interacción que te provoca... El replantearme si es realmente... Revisar. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Por qué? Porque esa interacción nos ayuda
aprender. Porque diferentes visiones, o sea, no todos vemos igual, ¿verdad? Es evidente. 30, 18, 26, ¿no? O sea que las visiones, a más maneras de ver, mayor riqueza de perspectiva. Y qué decir cuando ya no son cuadritos, sino que estamos en procesos de enseñanza-aprendizaje, en procesos de innovación educativa, en procesos metodológicos. Nada, bueno, entonces ya ese principio pasa a ser importantísimo para el acierto, ¿no? En las decisiones educativas, didácticas, pedagógicas, etc., ¿no? Por tanto, necesitamos de los demás para aprender más y mejor, pero también para aprender más. Por eso cuando te decía las comunidades profesionales de aprendizaje, en el fondo, ahora hemos trabajado como una pequeña comunidad, una cosa muy elemental, pero hemos hecho ese ejercicio de salir de mi propia perspectiva, escuchar la de otro, integrarla y sacar mi propia conclusión. Bueno, esto ya no da más de sí, así que lo vamos a dejar ya. Mirad, aquí esta hoja me parece que ahora no la vamos a usar hasta dentro de un ratito, pero no os penséis que enseguida volveremos a interrumpir el discurso y lo siguiente será la página siguiente, o sea que podemos quedarnos en la 3. Mirad, aquí os ponía, me consta que yo trabajaba también en Scalae con Federico, conozco todos los ámbitos de mejora, todo esto, entonces, como entre Beñat y Federico me habían contado un poco que algunas icastolas estáis ya en un proceso más sistemático y más organizado de ir definiendo el perfil de salida del alumno, las finalidades educativas, todo esto. Y me consta que estáis trabajando algunas icastolas, algunos ámbitos ya habéis empezado a trabajar en relaciones interpersonales, espacios educativos, evaluación, contenidos de aprendizaje, organización social del aula, actividades de la icastola. Y cuando todo eso esté ya, pues seguiréis avanzando, ¿no? O sea, que estáis en una autopista, no sé si es de peaje o no es de peaje, pero de alta velocidad, hacia la mejora de la calidad, ¿no? Y entonces, hay un ámbito que es para el que se me ha invitado a mí hoy a trabajar un poco aquí, para hacer un pequeño aperitivo, ¿no? De lo que sería hacer una entrada en un ámbito en el que nadie estáis trabajando todavía, porque os tocaría, los que estáis trabajando en el Instituto Scalae, os tocaría más adelante. Por tanto, este sería como que es virgen porque aún no hemos empezado, ¿verdad? Aunque todo es desarrollo, todo es desarrollo docente, ¿no? Pero vamos a trabajar la práctica reflexiva que pertenecería a esta parte de desarrollo de la propia identidad docente. Por tanto, es algo metodológico para nosotros como docentes. Si nos sirve a nosotros, mejora nuestra actividad profesional, nuestra práctica educativa y por tanto revierte directamente en la propia calidad educativa de nuestras aulas y de nuestras escuelas, ¿no? Bueno. ¿Qué es la práctica reflexiva? Porque mirad, le llaman práctica reflexiva a todo, a casi todo. Por ejemplo, yo tengo una alerta en Google que pone, cada vez que se publique algo de práctica reflexiva me avisas, por favor. Y Google al momento me avisa, cada 5 minutos me dice tal, ¿no? Entonces entro y cuando sale la palabra práctica reflexiva yo me desaliento, ¿no? Porque en el contexto que la utilizan es como si fuera una especie de ejercicio muscular de reflexión, ¿no? Por ejemplo, entonces el profesor que reflexione, punto, ¿no? Ya Google me avisa y no es práctica reflexiva, simplemente que utiliza la expresión práctica reflexiva que es de origen americano y que tiene un significado mucho más completo que la traducción de práctica reflexiva, ¿no? Por eso está empobrecida cuando lo usamos nosotros, ¿no? En realidad, la práctica reflexiva es un modelo de autoformación en el que integramos la colaboración de los demás. Por eso decimos práctica reflexiva colaborativa. Es decir, que yo cuento con la colaboración de mis colegas, de mis compañeros de trabajo, para ir creciendo en desarrollo personal, usando todos juntos un modelo que ha mostrado ser efectivo en contextos educativos muy diversos, de muchos países y de todas las etapas, incluso para la formación para el trabajo, para docentes, para médicos, para defensores de derechos humanos. Es un modelo autoformativo que es transversal y que se puede llevar
porque es metodológico. Pasa que cuando yo investigué todos esos temas, pues los hice desde el ámbito de la educación y, por tanto, donde más desarrollada está la práctica reflexiva a fecha de hoy es en dos ámbitos, en educación y en enfermería y práctica médica, es donde más. Vamos a la cabeza, diríamos. Bueno. Nociones afines a la práctica reflexiva, pero que no son práctica reflexiva. Pues mirar, todo esto supone un cierto nivel de reflexión. Indagar, pensar, analizar, programar, hay que pensar, ¿no? Planear, valorar, innovar, hasta os diría, evaluar. Si somos un poco evaluadores cualitativos, reflexionamos, ¿no? Por lo tanto, hay muchas expresiones afines, pero que no son, todas ellas tienen un componente de reflexión, pero no constituyen propiamente práctica reflexiva, ¿no? ¿Cuál es diríamos en catalán, el rovell de l'ou? ¿Qué es la clave? ¿Qué es lo que está en la parte más nuclear de la práctica reflexiva? Pues sería el aprendizaje experiencial. Es decir, ¿qué se produce? ¿Qué proceso se dispara, se activa en nuestra capacidad, en nuestra psicología cognitiva para poder aprender a partir de la experiencia? Es un tema un poco investigado, pero ya se está investigando un poco, porque todo el mundo decimos, ya decía, por ejemplo, Dewey, citabas a Dewey, o por ejemplo, María Montessori, o por ejemplo, los pedagogos del siglo XIX más brillantes, todos decían, pedagogía científica. ¿Qué significa pedagogía científica? La que parte de la experiencia. Los niños han de salir al bosque, mirar las hojas, ver las formas, reproducir. Pues la experiencia, o por ejemplo la pedagogía sensorial de María Montessori, por ejemplo, ¿no? Partir de la experiencia, de la vivencia, del sentido, lo que veo, lo que oigo, lo que escucho, lo que toco, ¿no? Bueno, pues el aprendizaje experiencial es algo poco conocido. Entonces, para que se produzca, yo no digo una experiencia, sino para que se produzca un aprendizaje experiencial, ahora lo vamos a aplicar a nosotros como docentes. Si queremos aprender de nuestra propia experiencia de aula, de nuestra experiencia como director de un centro, de nuestro trabajo, necesitamos por lo menos 3 elementos que son sin los cuales no se produce el aprendizaje experiencial. La experiencia. Si no nos sucede algo, cosa imposible, porque cada día nos sucede de todo, en el Castola sucede de todo cada día, y lo llevamos con mucha naturalidad, pero pasan muchas cosas, ¿no? Si alguien tuviera que hacer un registro de lo que está pasando en el Castola, no acabaría nunca. Por tanto, experiencia. Una experiencia, todos tenemos experiencias puntuales, someterla a una reflexión, es decir, a posteriori, para poder reposar, eliminar lo que es, o sea, depurarlo un poco, lo que ha sucedido en esa experiencia, y después de la experiencia, si yo reflexiono sobre ella, posiblemente podré hacer un aprendizaje profesional. Es decir, se llama profesional aquel aprendizaje que procede de la práctica en la profesión, no del libro, no de un máster, no de un curso, no de un programa que he participado o de un artículo que he leído, sino de algo que me ha sucedido, lo reflexiono y acumulo. Eso no quiere decir que en el punto de la reflexión puedan intervenir muchos elementos que proceden de las lecturas, de la formación más científica o más conceptual. Por tanto, 3 elementos: experiencia, reflexión, resultado, aprendizaje experiencial. Esos serían los 3 elementos y la estructura básica para que se produzca el aprendizaje. Vale. Pero, ¿qué sucedería si no hay experiencia, decíamos antes, ya no se produce el ciclo del aprendizaje experiencial, desaparece, porque falta la materia prima básica, no hay. Pero, si hay experiencias, que es inevitable porque las hay muchas, y se nos
y queremos aprender la experiencia, pero no nos obligamos a una reflexión un poco sistemática de lo que ha sucedido, ¿qué suele suceder? Pues que en lugar de aprendizaje, lo que se produce es experiencia acumulada. En algunos currículums dicen, esta persona que tiene una experiencia acumulada, yo puedo decir, bueno, lo de acumular experiencias no se sabe si es aprendizaje, porque ¿no? Hay profesores que continúan dando la misma clase, 25 años, repitiendo cada día la misma experiencia y la misma, y la acumula, ¿eh? La acumula. Por tanto, si no hubiera, me he perdido, ¿dónde estaba? Si no hubiera reflexión, sí está, me acuerdo ahora. Si no hay reflexión, como nuestro cerebro registra casi todo, registra las experiencias, pero las experiencias no reflexionadas, ¿sabéis dónde van a parar? ¿Dónde se van las experiencias? Cuando nos han pasado cosas, pero mira, no quiero ni acordarme. Esto no quiero ni acordar, ¿no? Se van a la bolsa negra. Una bolsa, no es una caja, porque la caja negra es un distinto. Una especie de bolsa, una parte del no consciente, creo que está por aquí. Y se va metiendo en una bolsa, pero además tú le llamarías la mochila. Pero es que en la mochila hay orden. En la mochila docente hay orden porque los bolis, los cambios, los cursos. Pero la bolsa negra es como la de la bolsa de la basura, ¿no? Es una bolsa negra donde se va poniendo todo desordenado. Esto no lo pienso, esto fuera. Se va desde la bolsa negra. Acumula. ¿Y qué sucede? Que como no hay orden ni concierto, ni nunca usamos la bolsa negra para nada, eso se va convirtiendo en una pequeña bomba de relojería. Porque claro, las experiencias marcan mucho, porque afectan la parte emocional de la persona. Es fracaso, es éxito, es miedo, es incertidumbre. Por lo tanto, ahí se va acumulando muchas cosas, ¿no? Pero si no racionalizamos todo esto, es algo que llevamos encima, pero no lo controlamos bien. Ni bien ni mal, ni lo controlamos. Entonces, de repente, un día, uno está bajo una presión un poco más fuerte de la normal, pues porque resulta que hoy viene el inspector, ¿no? Y entonces, como viene el inspector, ya se sabe, ¿no? Que todo es normal, pero de normal nada, porque todos estamos afectados. Cuando viene el inspector, pues, bueno, no sé si aquí hay inspectores. ¿Tenéis inspectores vosotros? A vosotros muchísimos. Bueno. Entonces, claro, cuando viene el inspector, pues todo es normal, pero por dentro siempre estás pendiente de la puerta a ver quién entra, ¿no? Y entonces, cuando uno está sometido a una presión mayor, o por ejemplo, o tiene un problema de falta de control en el aula de un grupo difícil, o tiene unos padres que le están dando la vara cada 6 minutos por WhatsApp diciéndole no sé qué, porque puede pasar de todo, pues hay profesores que cuando estamos sometidos a presiones, entonces como no controlamos bien, la bolsa negra empieza a actuar. Y entonces a mí me ha pasado alguna vez en la universidad, un día de repente me enfadé muchísimo en un aula universitaria, de una universidad privada buenísima, de un golpe de estado. Y yo misma cuando acabé, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado hoy? Pero bueno, si es que esto es absurdo. Si son gente mayor, son de posgrado. ¿Pero qué hago yo aquí? O sea, pero aquí me ha pasado algo, ¿no? O sea, claro, en realidad lo que nos pasa es que a lo mejor, pues es que tenemos 3 tipos, y me están alterando, yo no me doy cuenta, y en momentos de cansancio, o de inseguridad, o de presión, o de estrés, y de repente yo ya no quise ni reflexionar en aquello al principio. No, es que eso no tiene arreglo. Y si os cuento cómo acaba, peor, porque me propuse al día siguiente pedir disculpas. Y cuando fui a pedir disculpas, fue buenísimo. Entonces, el que era como el coordinador del posgrado, es que se levanta por allí y en lugar de aceptar mis disculpas, dice, no, sí, claro, lo que pasó es que nada, yo otra vez me volví a enfadar. O sea que, tremendo. Entonces, este caso lo llevé a la práctica reflexiva con mi equipo docente de la universidad. Dije, me os voy a proponer contaros una cosa muy ridícula, pero es que necesito profundizar en esto porque no sé lo que me está pasando, a ver si me ayudáis, ¿no?
Bueno, fue muy interesante. Bueno, bromas aparte, bueno, no solo son bromas, son anécdotas aparte. La bolsa negra hay que vigilar. Entonces, modo de que la bolsa negra pues sea una mochilita ordenada, ¿no? Bueno, pues que las cosas que nos afectan en nuestra labor profesional, bueno, pues que las pensemos. Pero no solo los fracasos, porque la cultura docente que tenemos nos ha inculcado mucho la necesidad de mejorar lo que hacemos mal. Y cuando tenemos éxitos educativos, éxitos en el aula, éxito en una relación interpersonal con un alumno, con otro profesor, ¡ay, estamos felices! Y entonces vamos de intuitivos. ¡Ay, me ha salido bien! Me ha salido bien, ha habido feeling. ¿Cómo que feeling? ¿No es feeling? No, no. Mira, te habías preparado esto. Les has dejado hablar. Han sintonizado con el tema. Resulta que además han podido participar. Les has hecho construir algo. Tal, ¿no? O sea, hay que reflexionar también de las experiencias exitosas que dicen los americanos, ¿no? Del éxito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, hombre, somos profesionales. Por tanto, tenemos que averiguar dónde está la clave del éxito para saber utilizar los elementos que nos ayudan a lograr que se produzca más y mejor aprendizaje en nuestras aulas, con nuestros alumnos. Bueno, llevo mucho rato hablando, ya. Decía Confucio, yo más atrás que Federico, que digo, yo me voy a Confucio. Aprender sin reflexionar es un mal gasto. ¿Cómo entendemos esto? Claro, porque en realidad más que aprender es... Entonces, claro, no aprovechamos la oportunidad de aprender para, ¿no?, potenciar pues el éxito de nuestra... Digo éxito en el sentido modesto de la palabra, no hablo del éxito de Hollywood, sino del éxito del acierto educativo, ¿no? Y aquí, para mí, está el punto más importante que os quería transmitir esta mañana y por el cual pienso que la práctica reflexiva es una estrategia que tiene mucho futuro, ¿no? Es que la experiencia en las aulas para nosotros nos aporta unas lecciones, diríamos, que no podemos aprender en ningún lugar, en ninguna aula universitaria, en ningún curso, en ninguna sesión, en ningún nada, sino solo en la práctica, ¿no? Y concretamente mirar un aspecto que cada vez es más necesario en la educación, contextualizar. Porque necesitamos contextualizar, no podemos hablar del sistema solar y no miramos el cielo de Donostia. A ver, pues es que ha nevado esa semana, pues no, habrá que aprovechar lo de la nieve, el sol. Bueno, pues contextualizar, la capacidad de bajar y acercarse al entorno natural de nuestros alumnos. Eso es contextualizar, o de esas familias que estoy atendiendo, ¿no? Eso no se aprende con una técnica ni con un dispositivo. Eso se hace haciendo. Como los patos aprenden a nadar, solo nadando. Los echas al agua y al final aprenden, ¿no? Bueno, pues nosotros aprendemos a contextualizar a base de hacerlo, ¿no? Segundo aspecto clave que no puede ser aprendido más que en la práctica. Gestionar la complejidad del aula. Nuestras aulas son muy complejas, pero no porque sean problemáticas, porque el ser humano es complejo. Y los racionalistas nos han vendido una idea de que hemos de eliminar la complejidad. Perdonad, es que aquí está el dicho. Hay que eliminar la complejidad, por eso estamos volviéndonos locos, porque no podemos eliminarla, es que no queremos. Complejidad, riqueza, es diversidad, pero no podemos en las aulas, no, yo quiero controlarlo todo, yo quiero, oye, te vas a volver loco, es que eso no es posible, es que estás trabajando en medios complejos, porque por tanto, tú como mucho puedes gestionar, pero la gestión de la complejidad comienza por la aceptación de hacerse amigo de, no un luchador empedernido contra la complejidad. Porque entonces no podemos. Pues estamos pidiéndonos algo que no está en nuestro poder, ¿no? Y la tercera,
fundamental, ¿no? Que es la toma de decisiones durante la acción. Cuando estamos trabajando como maestros, como profesores, como directores, como coordinadores, estamos reunidos con profesores, saber tomar decisiones durante la acción. Es decir, no decir a los alumnos, ay, mira, esto que me acabas de preguntar, como es muy complejo, espera un momento, espera, que me voy un rato a tomarme algún café y pensarlo y luego te lo respondo. Nuestra profesión es constantemente estar tomando decisiones y respondiendo de manera rápida, inmediata e imprevista. No es previsible lo que nos va a suceder cada día. ¿Por qué? Porque tenemos delante muchísimos monstruos, en sentido metafórico de la palabra, en situaciones, además, uno puede estar enfermo, enfadado con su madre, no sé qué es cuándo. Entre ellos, además, se pelean. Luego me miran, yo no estoy cada día igual tampoco. Por tanto, estamos constantemente en un medio donde hemos de tomar muchas decisiones, habiendo muchas interacciones, ¿no? Por tanto, todo esto es lo que genera el conocimiento profesional. Y le llamo profesional porque procede de la práctica profesional, no procede del conocimiento conceptual solo. Escenario. ¿Cómo son las aulas, las icastolas? Pues son ecosistemas complejos, decíamos, le llamo ecosistema por ser benigna, porque puedo decir son caos de complejidad, ¿no? Pero ecosistemas, ¿no? Queda más bonito, ecosistemas, hay una cierta... Contextos determinados, en tal barrio, en tal sitio, con tal problemática, temas de inclusión, ¿qué decís más, inclusión o integración más? Inclusión más, ¿verdad? Es que en algunos países esta expresión les parece que es poco sensible, pero situaciones imprevistas, problemas prácticos a resolver, diagnóstico y toma de decisiones, hay que saber, para decidir hay que saber lo que está pasando, porque si no, no puedo buscar una solución. Incertidumbre, porque no sabes por dónde van a salir, bueno, en el sentido no solo negativo, sino positivo. A lo mejor este alumno va y me reta y resulta que va mucho más deprisa de lo que yo había pensado y oye, y tengo que improvisar otra actividad porque aquí todo esto va súper rápido, ¿no? Y luego hay una dimensión ética importantísima de la profesión que está constantemente con nosotros, que todo lo que hacemos y decimos ha de pasar por nuestro código deontológico. Por tanto, estamos siempre ante un aula, ante unos alumnos, pero al mismo tiempo con una exigencia personal de que todo lo que hacemos ha de ser educativo. No hace falta que nadie nos lo diga, pero lo llevamos a rejón metido aquí. Ejemplar, ético, que no sea recriminable, que sea justo, que sea toda una serie de... que sea sensible, que sea un montón de exigencias, ¿no? Por tanto, en ese escenario profesional es donde estamos trabajando. Entonces, no existen recetas. Porque veréis que los dispositivos que os voy a mostrar no son cuando te pase esto, haz lo otro, no, sino que son dispositivos metodológicos para que cada uno ponga ahí sus ingredientes y los pueda utilizar. Rasgos de la profesionalidad docente. También los que sois directivos también sois docentes, o habéis sido docentes, da lo mismo, sirve para cualquier profesión esto, o para cualquier tarea que tengamos encomendada. Por ejemplo, reflexionar durante la acción, lo hacemos todos. Segundo, por ejemplo, yo estoy aquí, ¿no? Representa que soy algo como de formadora o facilitadora. Entonces yo ahora, por ejemplo, estoy viendo muchas cosas. A pesar de que tengo un foco, yo os estoy viendo. Y voy viendo, por ejemplo, puede ver dos personas que están durmiéndose, ¿no? Entonces yo, ante esto que veo que no puedo dejar de verlo, porque aunque mire para otro sitio, no es verdad, pero aunque mire para otro sitio, yo lo he visto, se ha disparado en mí ya, ya he salido de mi zona de confort y he dicho, Àngels, nada, es que o cambias el rollo, ¿qué hago? Le digo a Federico que diga algo, pero ya estoy empezando a pensar qué está pasando, si el fallo está en mí o está que no ha dormido, que tiene un bebé recién nacido.
Y yo empiezo ya a estar, Y entonces tengo que tomar una decisión, ¿qué hago? ¿Qué pasa primero? ¿Y qué podría hacer? ¿Hago que no veo? Oye, voy a dejarles dormir, pobre. Así luego el taller estará mejor, ¿no? O puedo decidir, o puedo pensar, voy a decir que participe. A mí no me da la gana, yo quiero que participe y así, ahora le despierto. Y le voy a poner en evidencia. Fatal, ¿no? Pero mi código deontológico no me lo permite. Y entonces, o por ejemplo, puedo hacer, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? No voy a mirarlo más para que no me influya. Y voy a... Es decir, que cuando vosotros estáis en el aula, una reunión de profesores, pues claro, tú vas viendo situaciones, vas viendo que uno está hablando con su mujer, el otro resulta que está mirando la hora, el otro hace que te escuche, pero tú sabes que no te está escuchando. Eso el director dice, bueno, ¿qué hago? Porque estoy viendo muchas cosas. Es que lo estoy viendo. Y yo sé, pienso alternativas y decido. Oye, chicos, mira, vamos a sacar un café. Oye, yo os lo mando por correo a todos. Tomo una decisión. Bueno, pues eso es lo que hace constantemente un profesor en el aula, está en toda esta secuencia subjetiva interior, de manera que se hizo una investigación en Harvard con 15 profesores voluntarios que filmamos sus 50 horas de minutos de clase y luego con su ayuda hicimos una revisión de la filmación para ir registrando todas las microdecisiones que él había tomado. Y él dijo que él no había tomado ninguna. Ahora ya de todo, pero sí he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, 15 profesores voluntarios, se hizo la filmación, fue interesantísimo, porque, por ejemplo, entraba un profesor en el aula universitaria, nadie se callaba, él seguía entrando, y entonces él miraba al estrado, ¿no? Y, por ejemplo, cuando miraba, claro, él estaba pensando qué hacía, pero no se había dado cuenta que estaba reflexionando sobre cómo afrontar esa situación. ¿Qué puedo hacer para que se den cuenta que he entrado? Iba pensando. Pero él no se había dado cuenta de todo esto. Oye, tú cuando fuiste entrando, ibas mirando y tanto ruido y todo esto, ¿qué pensabas? No pensaba nada. ¿No pensabas nada? ¿Y por qué te retrocedías entonces? Ah, no, es que entonces... Bueno, ¿no? Te hiciste oír, ¿no? Aquí hay una microdecisión. ¿Qué puedo hacer para dar por que vamos a iniciar la clase de que yo he llegado? Buenos días, good morning. Bueno, entonces, repasando todas los 50, era casi 50 minutos de clase de los 15 profesores, hicimos un recuento, y la media eran 237 microdecisiones durante 50 minutos de clase. 237. Claro, pues por eso es estresante ser profesor. Claro. Estoy cansado, no sé qué me pasa. Vitaminas, es lógico. A ver, ¿qué abogado está durante una hora tomando 267 decisiones? Mira el expediente, antecedentes, lo dice la secretaria, no sé qué, no sé cuántos. Y al final dice, esto, nada, fuera. Nosotros, en cambio, trabajamos con personas, como los médicos, sobre todo las enfermeras, lo mismo. Cuidar a un paciente, le ve la cara, ve que yo era una anciana, no sé qué, pues está constantemente, ¿no?, prestando un servicio humano. Bueno, ya vamos a acabar. Comparativa. La reflexión, decíamos, es una realidad natural, una característica maravillosa de nuestra condición humana, pero esa idea es pasar de una columna a la otra, para que esto sea una herramienta profesionalizadora. Por tanto, que vayamos reflexionando no porque estamos preocupados, sino porque tenemos una intención, queremos mejorar algo, queremos... de manera improvisada, o mejor utilicemos métodos un poco seguros que nos llevan a un final feliz, porque si una reflexión así nos puede llevar, no se sabe muy bien a qué, bueno, o sí que podemos saber a qué, ¿no?
natural en instrumentos, instantánea o sistemática, periódica, a lo mejor espontánea, premeditada, innata, aprendida. Bueno. Aquí ya vamos a concluir qué es la práctica reflexiva. Yo he puesto 4 elementos que la hacen, 4 especificaciones propias de la práctica reflexiva, ¿no? En sentido riguroso, ¿no? Primero de todo, cuando uno aprende utilizando este modelo de autoformación, siempre lo hace partiendo de mí o de la experiencia de la persona que quiere aprender, no de un libro, no de una teoría, sino que partimos de la experiencia, ¿sí? No del conocimiento teórico. En segundo lugar, se necesita aplicar la reflexión a la experiencia vivida, mía o de otro, pero hay una evidencia. La reflexión ha de ser sistematizada, por tanto con algún sistema que nos guíe, o metodológica. Por eso hay modelos, métodos, instrumentos, depende del nivel de sistematización, ¿no? Pues hay métodos, modelos, vamos bajando instrumentos, artefactos, dispositivos. Todo eso sería toda una... Y lo más importante de todo, quizá lo que la diferencia de otros métodos y de otros tipos de formaciones, es que la práctica reflexiva siempre la intención que tiene y lo que la justifica es que la intención es volver a la práctica para mejorarla. No es una reflexión rectilínea, sino que es una reflexión, bueno, que es cíclica, parte de la experiencia para volver sobre la práctica. Yo a veces la voy definiendo de diferentes maneras, ¿no? Aquí os ponía, por ejemplo, la práctica reflexiva es un modelo de aprendizaje profesional o de autoformación, ¿no? Cuyos elementos, aquí he ido recogiendo un poco los elementos de arriba, ¿no? Los elementos de partida son las experiencias de la persona, en su contexto, muy importante, porque para que no suceda aquello que decía Federico antes, ¿no? Yo voy a una formación fuera, luego llego a mi castola y aquí resulta que es que el director no me deja hacer esto. Para esto no hay presupuesto. Resulta que es que los horarios no me encajan. Y entonces no puedo hacer lo que he aprendido, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos al revés. Dentro de la propia castola reflexionamos y en nuestro contexto buscamos la manera de mejorar atendiendo ya a todos los elementos, todas las contingencias se llaman. Los contingentes, los elementos que ya tengo ahí. ¿Para qué voy a pensar en un aula de 4 grupos, con un pasillo en medio, si no la tengo? Voy a mejorar mi práctica con la distribución de espacio que hay en mi castola, ¿no? Por tanto, en su contexto y mediante una reflexión sistemática sobre la práctica con el fin de mejorarla. Eso sería la definición. Y ya acabando, ¿por qué es efectivo la práctica reflexiva metodológica? Pues porque la estructura básica, el núcleo de todos los modelos, todos los elementos, todas las metodologías de práctica reflexiva, todas siguen este ciclo. O sea, la estructura básica es esta, es partir de la experiencia, o sea, es un ciclo susceptible de muchos pasos, una secuencia puede ser muy diversa. No hace falta que vosotros sigáis un sistema de práctica reflexiva que se ha inventado otro, cada uno se inventa el suyo, si quiere. O sea que vamos dando pasos y puedes tener tu propio modelo. Mi reflexión en mi castola la hacemos así, ¿no? Porque nos viene bien así. Pero teniendo claro que hay que volver a la práctica. Hay 2 tipos de práctica reflexiva. A grandes rasgos sería la grupal, que es la que nos interesaría para las icastolas, que sería colaborativa porque todo el mundo aporta, y porque acordaros de los cuadritos, ¿no? El tema es varias visiones mejoran la percepción del problema y las posibles respuestas al problema, o la individual, pero la individual también es efectiva, aunque sea menos enriquecedora. Y una de las formalizaciones de la práctica reflexiva en algunos digamos, ámbitos profesionales, por ejemplo, son las sesiones clínicas que se realizan en el ámbito sanitario. Yo, por ejemplo, estuve invitada a 3 sesiones clínicas para ver cómo funcionaban y
Bueno, es muy interesante, o sea que... y ahí lo que más se valora es la experiencia, no lo que ponen los libros. Y además convocan a los mejores, no a los peores, a los mejores, que tienen mucha experiencia, ¿no? Y para acabar, las condiciones. Oye, y en Ikastola, si quisiéramos poner en marcha después del taller, porque nos gusta, si viéramos... ¿Cómo voy de tiempo? Perdona, ¿alguien me tiene que dar? ¿Cómo voy? Es que no sé cómo... Bueno, había un parón, pero no sé qué era eso. Bueno, aquí os ponía los elementos clave. ¿Qué tendríamos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pone en marcha en una Ikastola la creación de una comunidad profesional de aprendizaje en la que se va a hacer una práctica reflexiva colaborativa? Pues mirad, aquí os pongo un poco las condiciones, ¿no? Que sería un grupo reducido, para que la gente pueda participar y pueda... voluntarios. Tú no puedes reflexionar en el problema de otros, es muy difícil si te sientes obligado. Tienes que querer hacerlo, un sistema de autoformación. Por tanto, y los profesionales, los docentes que se reúnen, han de ser personas que no compitan entre sí, que no tengan, por decirlo de alguna manera, ajustes de cuentas pendientes. ¿No? Eso es muy importante. Porque imagínate, ¿yo cómo voy a explicar un fracaso mío a este tío que está esperando que meta la pata para... No. Yo lo que quiero es que me ayude. Por tanto, ha de ser entre colegas que quieran todos juntos mejorar su formación, ayudándose todos, ¿no? Y aprendiendo todos juntos. Clima de confianza mutua, liderado por un formador o una persona que asume la función de facilitador para garantizar que nadie se va por las ramas y empieza a hablar de su abuela, cuando no toca, y alguien que no hace falta ser un experto, pero que reconduzca, ¿no? que controle, bueno, lo que hacemos casi siempre, ¿no? Y luego, que se produzca aprendizaje entre iguales, por tanto, el facilitador, que le asume esa función a la vez, también participa como uno más. Relación simétrica, no hay jerarquía, todos estamos en el mismo nivel, entre iguales. ¿Que está el director? Pues que está el director. Él también sabe como docente, ¿no? Y cuando habla es como un docente, no es el director. Hay que hacerle caso. Hay que hablar, es uno más, ¿no? Que participa y aporta, ¿no? Y para acabar, que siempre, la condición es que siempre esté orientada el resultado a la acción educativa. O sea que la conclusión que se saca es sobre cómo afronto yo esto mañana cuando voy a clase, entonces. O si se me repite esto el año que viene, el curso próximo, ¿cómo voy a...? Y entonces aquí ya está. Yo creo que esto es el itinerario estratégico para ponerlo en marcha, sería eso, ¿no? Que ya luego Federico, en la clausura, nos ayudará, si os parece. Con esto hemos acabado la parte teórica.